Venga, bueno, empezamos con la primera charla de Cristina Aguilar, es nefróloga pediatra del Hospital Sant Joan de Déu, y nos va a hablar sobre diagnóstico diferencial de la hipofosfatemia. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias y buenos días. Es un verdadero privilegio estar aquí con todos ustedes y vamos a tratar de abarcar como pinceladas de la hipofosfatemia porque es un tema un poco bastante amplio y nos daría el día entero para estar hablando de hipofosfatemias. Entonces, vamos a dar pinceladas de cada una de ellas. Voy a empezar con generalidades del fósforo, que es un mineral esencial para el desarrollo de varias actividades fisiológicas, como el metabolismo mineral, la composición estructural de las membranas celulares, la señalización celular y la transferencia energética. La homeostasis del fósforo es básicamente por el hueso, el intestino y sobre todo el riñón, y está regulado por la 1,25 de hidroxivitamina D, por la hormona paratiroidea y por el factor de crecimiento fibroelástico 23. Si nos basamos en el riñón, sabemos que más del 70 al 80% del fósforo es absorbido en el túbulo proximal, alrededor del 5 al 10% en el túbulo distal y una mínima parte, un 2 al 3% en el túbulo colector. Tenemos que saber que este proceso es saturable y por eso podemos calcular la tasa máxima de reabsorción de fósforo sobre la tasa de filtrado glomerular. Tanto los niveles de fósforo como de este último cambian en la edad, siendo un poco más elevados en la infancia, ya por los requerimientos de óseos y el crecimiento. Este último, la tasa máxima de reabsorción de fósforo es un método superior para evaluar la fosfaturia. Las manifestaciones clínicas realmente son inespecíficas y van a depender mucho de la edad del paciente. Puede ir desde mialgias frecuentes hasta una hipoventilación, parada cardiorrespiratoria, síntomas neurológicos, cuando el nivel de fósforo es extremadamente bajo. En muchos casos se menciona por debajo de 1 miligramo decilitro. A nivel de los defectos esqueléticos podemos tener osteomalacia en adultos, raquitismo en niños, tanto la presentación como genu varu o genu valgo, prominencia frontal, ensanchamiento metafisiario, erupción dental tardía, hipoplasia del esmalte, talla baja y tórax llamado en campana. Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico que nos va a servir para ir y descartar si son causas renales o extrarrenales. Como todo en medicina, vamos a empezar haciendo una historia clínica y un examen físico exhaustivo para poder ver causas que son clínicamente evidentes y también haciendo la recolección de la historia familiar, pues enfermedades hereditarias conocidas. Como decía, esto nos va a servir cuando ya tenemos una historia y los cálculos analíticos, tanto de sangre como de orina, podemos calcular la absorción tubular de fosfato y en este caso, si esta TRP es mayor del 95%, podemos pensar que la causa es extrarrenal, que me lleva a pensar en una redistribución interna como una alcalosis respiratoria aguda, el síndrome de hueso hambriento, un aumento de insulina como una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar o un síndrome de realimentación. Estos no los vamos a mencionar, ¿no? También pensar en una disminución de la absorción intestinal como una disminución de la ingesta, diarrea crónica, mala absorción, drogas como los antiácidos o un déficit o resistencia a la vitamina D. Y en el otro extremo podemos tener la reabsorción tubular de fosfato por debajo del 95%, que nos va a hacer pensar entonces que hay una pérdida renal, el dato del FGF23, y entonces esto lo vamos a utilizar para hacer la diferencia entre si son no mediadas por FGF23 o mediadas por FGF23, que va a ser como más fácil para poderlo distinguir o pensar y hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Las no mediadas por FGF23, no vamos a hablar de todas ellas, pero vamos a hablar de las más importantes. Puede ser el hiperparatiroidismo primario o secundario, una falla tubular renal que puede ser hereditaria o adquirida. Dentro de las hereditarias está el síndrome de Fanconi y dentro del síndrome de Fanconi las más importantes, pues DENT, la enfermedad de DENT o
o la cistinosis, y con respecto a las adquiridas, las gomaplatías monoclonales, las drogas como el tenofovir, el imatinib, la quimioterapia o metales, pues es algo que lo vamos a dejar un poquito ahorita fuera. La enfermedad de Dent es un trastorno de herencia autosómica recesiva ligada a X que se asocia con disfunción incompleta del túbulo proximal, que tiene un fenotipo muy variable. Se caracteriza por mayoritariamente una pérdida de proteína de bajo peso molecular, hipercalciuria, nefrocarcinosis, litiasis renal, fallo renal y raquitismo. Es causado por mutaciones en 2 genes identificables, como el DEN tipo 1, que es el más común, por mutación en el canal de cloro 5, y el DEN tipo 2, causado por una mutación en OCRL. Como dije, es una enfermedad con un fenotipo muy variable, no tiene un fenotipo característico. El raquitismo y osteomalacia va a depender de la pérdida de fosfato que tenga la persona. La nefrocalcinosis medular y la litiasis, casi en todos los pacientes lo presentan tras la adolescencia y se da por un defecto de la acidificación por presencia de cristales más la hipercalciuria que presenta. La poliuria y el déficit de concentración urinaria se va a dar en los pacientes que tengan una enfermedad renal crónica asociada, y a nivel de la histología podemos ver una atrofia tubular y fibrosis intersticial con datos escleróticos crónicos de la evolución de la enfermedad. No tiene un tratamiento específico, va a ser un soporte sintomático. Para disminuir la hipercalciuria y prevención de la nefrocalcinosis vamos a hacer medidas generales, vamos a utilizar tiacidas, citrato potásico. Vamos a evitar la progresión a la enfermedad renal crónica terminal, que casi todos de ellos progresan a una enfermedad renal crónica terminal y son excelentes candidatos a trasplantes, pues ya trasplante renal, ya que esta no recurre después del trasplante. La cistinosis nefropática, en un momento nos va a hablar Paco, una clase magistral de eso, entonces yo qué más les puedo contar, solo vamos a mencionar que es una enfermedad metabólica lisosomal que es causada por mutaciones en el gen CTNS y se caracteriza por acúmulo de cistina libre intralisosomal a nivel de muchos órganos. Tiene 3 formas de presentación: la forma infantil, que es la más común, la juvenil, y del adulto, que es la forma benigna u ocular. Este sí tiene un tratamiento específico, la histamina sistémica y ocular, y pues el trasplante renal si progresa la enfermedad renal crónica, que lastimosamente todos los pacientes irremediablemente progresan a la enfermedad renal crónica terminal. E igualmente pues tiene un soporte sintomático, reposición de las pérdidas de líquidos, de electrolitos y la corrección de la enfermedad metabólica ósea. Ahora nos vamos del otro lado, que son las mediadas por FGF23, que son pues las más comunes, digamos, en cuanto a lo hereditario, los raquitismos hipofosfatémicos, tanto el ligado al cromosoma X como el autosómico dominante y recesivo, y del lado de los adquiridos, la osteomalacia inducida por tumor, drogas, entre otras. Entonces, la hipofosfatemia ligada al cromosoma X es la forma más frecuente de raquitismo hipofosfatémico hereditario. Es un trastorno crónico y progresivo con pérdida renal de fósforo. Tiene una incidencia estimada alrededor de 1 a 20,000, de 20,000 a 1 a 26,000 nacidos vivos, y es importante decir que 16,000 de esos pacientes se encuentran reportados en la Unión Europea. 4,000 son niños y 12,000 son adultos. Tiene un amplio espectro de presentación. En cuanto a las manifestaciones esqueléticas, podemos ver un raquitismo, una osteomalacia, alteraciones de la placa de crecimiento como el ensanchamiento metafisiario, estatura baja, anomalías de la marcha como la marcha característica de pato, los dolores, debilidad muscular, fatiga, limitación de la actividad física, que es lo que más comentan los pacientes. Entre otras, también puede presentar la cranocinostosis, malformación de Arnold-Chiari,
Dolor articular en varios sitios, cadera, espalda, tobillo, rodillas. En el adulto puede presentar artrosis, rigidez articular, como es la osteoartritis, sordera neurosensorial en el 15% de los pacientes, entesopatías, calcificaciones, obesidad, sobrepeso, pseudofracturas y fracturas que lo presentan más del 50% de los pacientes. Muy importante recalcar que casi el 76% de las mujeres llegan a un parto por cesárea por la fatiga muscular y que puede presentar este paciente durante el parto. Uno de los defectos más comunes, hasta el 90% de los pacientes, son los defectos dentales, por defecto de mineralización de la dentina y la hipoplasia del esmalte, las fisuras y la crepitación del esmalte, caries dentales excesivas y abscesos dentales, que los abscesos dentales se van a dar como resultado de la expansión del compartimiento de la pulpa y una mineralización anómala de la dentina, que esto va a producir que haya una defectuosa barrera hacia el exterior. En este cuadro tenemos el cuadro radiológico de los niños, donde podemos observar el arqueamiento de las extremidades inferiores, el ensanchamiento metafisiario que está señalado con las flechas rojas y una prominencia del hueso frontal que lo mencionan como un cráneo cuadrado. En el cuadro radiológico de los adultos podemos ver artrosis severa, vemos una flecha blanca donde vemos una osteotomía correctora, las pseudofracturas y las fracturas como están en el recuadro naranja y una entesopatía aquilea que se llama una deformidad de Haglund. El cuadro radiológico nos va a servir mucho para el cálculo de la escala de RSS. Es una escala de raquitismo, 0 es normal, 10 es la puntuación máxima y se basa en muñecas y rodillas. La máxima en muñecas es de 4 puntos y de rodillas es de 6 puntos. Y esto nos va a decir pues, la severidad del raquitismo presente. En el tratamiento, tanto en el adulto como en el niño, el tratamiento convencional se va a basar en fosfato oral, vitamina D, alfa hidroxilada, ya sea en la forma de calcitriol o alfa calcidiol. Lo único que van a cambiar es obviamente las dosis. La dosis de fosfato oral en niños va desde 20 a 60 miligramos kilo día, fraccionado en varias dosis en el día, hasta 80 o 100 miligramos kilo día. Y en adultos de 200 hasta 1.600 miligramos, también fraccionado en varias dosis en el día. Entonces, el objetivo del tratamiento convencional no es llegar a normalizar el fósforo, porque no aborda la etiología subyacente, pero para esto sí tenemos un tratamiento específico, un tratamiento dirigido, que es un anticuerpo monoclonal ya conocido por nosotros, que es el Burosumab. Tiene indicaciones diferentes, tanto en niños como en adultos. Anteriormente solo era iniciado en niños. El inicio difiere un poco entre las leyes españolas de los demás países. Aquí está indicado en niños mayores de 1 año y adolescentes en crecimiento con una escala RSS mayor de 2 después de 1 año del tratamiento convencional. Se inicia una dosis de 0.8 miligramos por kilo cada 2 semanas y se puede ir aumentando la dosis 0.4 miligramos por kilo máximo digamos mensual. Y el Burosumab en adultos está indicado en pacientes que tienen pseudofracturas, fracturas, signos bioquímicos, pacientes con efectos secundarios al tratamiento convencional. Y la dosis es de 1 miligramo por kilo, pero cada 28 días. Nuestra siguiente patología es el raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, que es una patología muy rara. Es mutaciones missense en el gen que codifica el FGF23 con una ganancia de función y resistencia a la proteólisis. Es decir, que va a tener el FGF23 siempre activo con pérdida de fósforo. Da una clínica de dolor óseo, raquitismo, crecimiento enlentecido, abscesos dentales y tiene concentraciones de calcitriol inapropiadamente normales. Las manifestaciones clínicas va de
va a diferir incluso en integrantes de la misma familia y en algunos casos la pérdida de fósforo se corrige tras la pubertad. Como vemos, son varios datos clínicos que son muy parecidos al XLH y el tratamiento pues, es similar con fósforo y vitamina D. La siguiente es el raquitismo hipofosfatémico autosómico recesivo, que es causado por dos tipos de mutaciones, tanto el tipo 1, que es causado por una pérdida de función en la proteína de la matriz de la dentina 1, que es una familia de proteínas expresadas en los osteocitos y osteoblastos del hueso y odontocitos que activan el FGF23. Y por el otro lado, el tipo 2 es causado por mutaciones en la pérdida de función del NPP1. Es importante decir que la mutación de ganancia de la función da lugar al síndrome de Gachi, que es la calcificación generalizada de la infancia, que es un síndrome letal. Muy pocos pacientes llegan hasta los 6 meses y muy pocos hasta la edad de la adolescencia. Todos ellos, estas dos patologías nos van a dar un aumento del FGF23 con presentación de raquitismo, deformidades esqueléticas y anomalías dentales, y típicamente pueden desarrollar lesiones óseas escleróticas y entesopatías. Este sí tiene un tratamiento, este último, el NPP1, sí tiene un tratamiento específico que está ahorita en ensayos clínicos. Hay 3 ensayos clínicos, el Energy 1, el Energy 2 y el 3. El 4 está próximamente por abrirse, que es el mayores de 13 años y adultos. Esta molécula nueva se llama INZ701, que es una proteína recombinante de la fracción humana del NPP1. Y por último, estas son las adquiridas, que una de ellas es la osteomalacia inducida por tumor, que es una forma adquirida de pérdida de fósforo, usualmente en el adulto. Típicamente es causada por tumores mesenquimales benignos pequeños que son secretores de FGF23 y da una bioquímica y fenotípicamente igual que los raquitismos hipofosfatémicos hereditarios, con miopatías, dolores óseos y fracturas. El tratamiento curativo pues, es la resección del tumor y algunos han sido tratados como osteomalacia similar al XLH con fósforo, calcitriol, cinacalcet, y en algunos pacientes se han beneficiado también del uso de burosumab. El raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria es un trastorno autosómico recesivo con una prevalencia estimada de 1 en 250,000 nacidos vivos, es algo muy raro, y son mutaciones con pérdida de función en el gen que codifica el cotransportador sodio-fósforo 2C. Al contrario de los otros raquitismos hipofosfatémicos, este presenta un aumento del calcitriol junto con una hipercalciuria independientemente del FGF23. Y hasta el 50% de los pacientes presentan cálculos renales o nefrocalcinosis, y el tratamiento son suplementos orales de fósforo en monoterapia y está contraindicado la suplementación de calcitriol por lo mismo que mencioné anteriormente. Y por último tenemos a la displasia fibrosa ósea, que puede ser como una entidad aislada o como parte del síndrome McCune-Albright, que tiene una triada clásica con afectación cutánea, displasia fibrosa y pubertad precoz. Esto nos va a dar un aumento del FGF23 y pues son simplemente defectos adquiridos de hipofosfatemia. Dejo aquí una tabla como a modo de resumen de todos los defectos, tanto bioquímicos que pueden tener todas estas enfermedades que mencioné, porque no me daría tiempo de explicarlas todas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por esta interesante revisión. Yo creo que mejor nos sentamos y al final hacemos un turno de preguntas, ¿vale? A continuación, Laia Sanz, yo creo que todos la conocéis, es nefróloga de adulto, trabaja en el Hospital Valdebrón, es un miembro muy activo del grupo de hereditaria y bueno, también trabaja en la consulta de transición de adultos y de enfermedades hereditarias. Y va a hablarnos de la hipertensión monogénica.
Bueno, buenos días a todo el mundo y gracias de nuevo por la invitación a estar aquí en estas jornadas cada vez más multitudinarias. Yo creo que cuando Mónica me llamó hace unos meses y me dijo, mira, que queremos hacer una sesión sobre hipertensión monogénica, debió pensar en mi pasado como hipertensióloga y dijo, vamos a unirlo y a ver qué nos explica Laia. A mí me ha servido para revisar el tema porque realmente estamos poco expuestos a este tipo de patología. Espero en 20 minutos poder contaros lo que he aprendido también. Como sabéis, la prevalencia de hipertensión en población adulta es de alrededor del 25%, pero la mayor parte de estos pacientes son hipertensos esenciales. Y en general se considera que aproximadamente el 10% de los pacientes hipertensos tienen una causa secundaria de esta hipertensión. Si bien es cierto que si miramos en pacientes con hipertensión resistente o en pacientes jóvenes, esta prevalencia de hipertensión secundaria incrementa hasta el 50%. De hecho, esto es así y en las guías europeas de hipertensión publicadas en el año 24 ya nos dicen, ¿no? Por supuesto en niños, pero si diagnosticas de hipertensión a un adulto menor de 40 años, búscale una causa de hipertensión secundaria. Por hipertensión secundaria entendemos el identificar una única causa que justifica la hipertensión y que, por lo tanto, es potencialmente tratable. Y la lista de causas de hipertensión secundaria es bien larga y, si veis, al final de todo aparecen las causas genéticas de hipertensión. Así, mientras que en la hipertensión esencial hay un combinado de factores genéticos y ambientales que justifican esta elevación de las cifras de presión arterial y en esta situación el screening con estudio genético no está indicado, en la hipertensión monogénica podemos identificar una mutación en un gen que regula directamente la presión arterial. Esto se hereda mediante un patrón de herencia mendeliano. Son formas muy infrecuentes de hipertensión, con una prevalencia global inferior al 1%. Es una hipertensión de aparición precoz, a menudo siendo niños o adolescentes, y generalmente se acompaña de alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-base. Además, en general, los fármacos habituales que utilizamos como tratamiento antihipertensivo no son efectivos. ¿En qué situaciones deberíamos plantearnos el buscar una hipertensión de causa monogénica? Pues en el fondo ya lo hemos dicho, ¿no? En pacientes jóvenes, menores de 30 años, cuando existe una hipertensión resistente, cuando existe agregación familiar, pero agregación familiar no de hipertensión a los 65 años, sino agregación familiar de hipertensión en jóvenes, cuando esa hipertensión se acompaña de estas alteraciones electrolíticas o del equilibrio ácido-base o alteraciones hormonales, cuando encontramos en una prueba de imagen pues, masas abdominales, o cuando nos encontramos con determinadas características, ¿no? Acompañando la hipertensión, manchas, café con leche y demás. Por supuesto, en nuestro camino de screening haremos lo que hacemos siempre, confirmar las cifras de presión arterial ambulatorias, evaluar el daño orgánico, pero es muy importante utilizar el estudio bioquímico y hormonal básico, potasio, actividad renina plasmática y aldosterona, siempre teniendo en cuenta todos esos fármacos que nos interfieren con estas determinaciones hormonales y, por lo tanto, deberíamos hacerlo antes de introducir nada, porque si no, luego es muy complicado. Y la bibliografía nos dice que aplicando estudios genéticos mediante paneles de genes o exoma en pacientes con sospecha de hipertensión monogénica, la capacidad diagnóstica llega a ser del 70 o el 80%. ¿Cómo podemos clasificar estas formas de hipertensión? Por un lado, las formas de hipertensión dependientes del manejo de sodio por parte del riñón y, por otro lado, las formas que son independientes del manejo de sodio por parte del riñón. Empezando por las dependientes del manejo de sodio, todas ellas tienen un mecanismo común. Hay un incremento en la retención de sodio, esto lleva a la expansión de volumen y esto suprime los niveles de renina. Por lo tanto, si nos encontramos con niveles de renina normales o altos, prácticamente descartamos la mayor parte de formas de hipertensión monogénica. Detrás de determinar la actividad de renina plasmática, determinaremos aldosterona y en función de si el cociente aldosterona-actividad renina plasmático es elevado o la aldosterona es baja, nos pondremos en un lado o en el otro de la diapositiva.
Solamente para recordar de manera más o menos rápida, las células del aparato yuxtaglomerular secretan renina en respuesta a cifras de presión arterial bajas, a menor concentración de cloruro sódico o a la activación del sistema nervioso simpático. Esta renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1 y por la acción de la ECA en angiotensina 2, que actuando en la glándula suprarrenal provoca la secreción de aldosterona. Sabemos también que el túbulo contorneado distal juega un papel muy importante en la reabsorción de sodio en el riñón, de manera que a través de este cotransportador sodio-cloro y regulado por una serie de quinasas y una serie de proteínas que son capaces de degradar estas quinasas, se regula la acción de este cotransportador sodio-cloro. Así que ya podemos intuir que alteraciones en estas quinasas o en las proteínas que lo regulan podrían dar lugar a una hipertensión de causa monogénica. La aldosterona, a nivel del túbulo colector, se une a su receptor intracelular y esto controla la actividad del canal epitelial de sodio en el túbulo colector y de los canales ROMK. Esto al final conduce a una reabsorción de sodio que nos termina generando un gradiente luminal negativo en el túbulo colector y esto facilita la salida de potasio a través de los canales de ROMK y la salida de protones de las células intercaladas. Y por lo tanto terminamos teniendo una retención de sodio con un incremento de la presión arterial, pérdida de protones y pérdida de hidrogeniones, conduciendo a alteraciones del equilibrio ácido-base y alteraciones electrolíticas. Si nos ponemos en la segunda parte de la tabla o de la figura que enseñaba antes, las formas de hipertensión independientes del manejo renal de sodio, nos encontramos con alteraciones relacionadas con la célula muscular lisa de los vasos y con alteración en la secreción de hormonas en la médula adrenal, que no en la cortical, que veremos también posteriormente. Así que terminamos con este listado de causas de hipertensión monogénica que intentaré en los próximos minutos ir desgranando sin detenerme mucho en todas ellas. Las he agrupado en función del mecanismo de acción, empezando por las que afectan a la reabsorción renal de sodio. El síndrome de Liddle quizás es la forma más frecuente de hipertensión monogénica. Estamos en el túbulo colector y el síndrome de Liddle es causado por mutaciones en los genes que codifican el canal epitelial de sodio y lo que ocurre es que se reduce su internalización y degradación. Hay más disponibilidad de canales epiteliales de sodio, más incremento en la reabsorción de sodio. Es una forma de hipertensión de herencia autosómica dominante que se manifiesta en la infancia y que conduce a la alcalosis metabólica hipopotasémica. El tratamiento es la restricción de sodio, además de inhibir este canal epitelial de sodio con amiloride o trimterene, fármacos que no tenemos disponibles en España. Amiloride lo tenemos, pero está asociado con tiazida. En este grupo también tenemos al síndrome de Gordon. Aquí estamos en el túbulo contorneado distal. Antes os hablaba del papel que juegan las quinasas en la regulación de la actividad del canal, el cotransportador sodio-cloro, y del papel que juegan las proteínas KLHL3 y CUL3 en la degradación de estas quinasas. Esto hace que mutaciones también en los genes que codifican para estas proteínas produzcan mayor disponibilidad de estas quinasas y, por lo tanto, más acción del cotransportador sodio-cloro. Esto conduce a una reducción en la llegada de sodio a segmentos más distales, al túbulo colector, y, por lo tanto, se reduce la reabsorción de sodio a nivel del canal epitelial de sodio. Como no hemos generado ese gradiente negativo, se reduce la secreción de potasio y de protones en este segmento del túbulo y, por lo tanto, aquí tendremos hipertensión con hiperpotasemia y acidosis metabólica. El tratamiento en este síndrome es, de nuevo, la restricción de sodio y aquí administrar tiazidas que bloquean el cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Pasamos a otro grupo, la hipertensión monogénica relacionada con alteración en la síntesis de esteroides adrenales o bien de sus receptores. Y empezaré por el exceso aparente de mineralocorticoides.
Hemos dicho que el receptor mineralocorticoide, que es intracelular, tiene la capacidad de fijar aldosterona, pero también tiene capacidad de fijar cortisol. Lo que ocurre es que esta enzima, la 11-beta-deshidrogenasa, lo que hace es rápidamente metabolizar el cortisol en cortisona, que es su metabolito inactivo. Si ocurren mutaciones inactivantes del gen que codifica esta enzima, esto conduce a la activación del receptor mineralocorticoide por cortisol, que incrementa mucho su concentración. Y esto nos incrementa la reabsorción de sodio a través del canal epitelial. Es un síndrome con herencia autosómica recesiva. De nuevo, el incremento en la reabsorción de sodio conduce a una carga neta negativa en el lumen y esto a la secreción de protones y de potasio. De nuevo, hipopotasemia con alcalosis metabólica y en orina podemos encontrar un ratio cortisol-cortisona elevado. Es importante tener presente que este síndrome tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, si nos lo planteamos en adultos, con la toma crónica de regaliz, que lo que hace es suprimir la acción de esta enzima, o bien con el Cushing, ¿no? Cuando se fabrica mucho cortisol, al final superamos la capacidad de esta enzima para metabolizar el cortisol a cortisona y produce también un efecto mineralocorticoide. El tratamiento del síndrome del exceso aparente mineralocorticoides son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, espironolactona o eplerenona, la dieta hiposódica y los aportes de potasio. Y tener presentes también que si estamos diciendo que hay demasiado cortisol disponible, la administración exógena de glucocorticoides puede suprimir la ACTH y de esta manera suprimir la producción de cortisol. El siguiente, esto es como un mareo, ya lo sé. El síndrome de Heller o Geller es un síndrome provocado por mutaciones activadoras en el gen que codifica el receptor mineralocorticoide. Y esto conduce a la activación constitutiva de este receptor mineralocorticoide, ya no solamente por aldosterona, sino también por cortisona y por progesterona. Y esto es lo que hace que sea un síndrome que se diagnostica o se identifica más fácilmente en mujeres en el contexto de una hipertensión exacerbada por el embarazo. Debemos tener en cuenta que a pesar de que el receptor mineralocorticoide esté activado como un loco, aquí no podemos dar espironolactona, que es un derivado esteroidal y que puede producir más activación de este receptor mineralocorticoide que no funciona adecuadamente. El tratamiento es, de nuevo, la restricción de sodio en la dieta, antagonistas del canal epitelial de sodio, amiloride o triamterene, y aquí las tiacidas pueden ser útiles. Y pueden ser útiles porque, a pesar de que pensaríamos, ¿no? Lo he dicho antes, si tú bloqueas el cotransportador sodio-cloro a nivel del túbulo contorneado distal, te llega más sodio a nivel del túbulo colector y pensaríamos que entonces funcionaría más el ENaC. Pero ENaC ya está loco, perdido por acción del receptor mineralocorticoide y ya no tiene más capacidad para reabsorber más sodio, lo que hace que al final realmente se pierda sodio por orina y mejoremos la repleción de volumen que conduce la hipertensión en estos síndromes. En este mismo apartado están todas las alteraciones en la síntesis de esteroides adrenales. En la cortical adrenal, 3 capas o 3 zonas, la zona glomerulosa que secreta aldosterona, la fascicular que fabrica cortisol y la zona reticular que fabrica los andrógenos suprarrenales. La primera de las patologías que afecta a este grupo es el hiperaldosteronismo primario familiar, de los que hay 4 tipos. El tipo 1 está relacionado con la formación de un gen quimérico porque los 2 genes que codifican para estas enzimas están muy próximos en el cromosoma 8 entre la aldosterona sintasa y la 11-beta-hidroxilasa. Y esto lo que acaba provocando es la formación de aldosterona en la capa fascicular adrenal que no está regulada por angiotensina 2, sino que lo está por ACTH. Es un trastorno de herencia autosómica dominante con aparición de hipertensión en primeras etapas de la vida y el tratamiento es la administración de glucocorticoides a dosis bajas para frenar la secreción de ACTH y los antagonistas del receptor mineralocorticoide. El tipo
2, 3 y 4, que son los que veremos a continuación, son debidos por mutaciones de ganancia de función en diferentes canales. El canal de cloro, que condiciona mayor producción de aldosterona. La activación continua de las células de la cortical adrenal conduce a la aparición de adenomas, y esto es lo que hace que se contemple, dentro de las posibilidades terapéuticas, la cirugía de reducción de tamaño de glándula adrenal. Lo mismo ocurre con el hiperaldosteronismo tipo 3 por mutaciones en otro de estos canales y en el tipo 4, y en ambas patologías también podemos utilizar la cirugía de reducción de tamaño adrenal. El último de este apartado en el que estamos es la hiperplasia adrenal congénita, por defectos enzimáticos en la síntesis de las hormonas adrenocorticales. La forma más habitual de hiperplasia adrenal congénita está ligada al déficit de 21-hidroxilasa, pero esta forma de hiperplasia adrenal congénita normalmente no da lugar a hipertensión, como en cambio sí que lo hacen el déficit de 11-beta-hidroxilasa y de 17-alfa-hidroxilasa. En el déficit de 11-beta-hidroxilasa lo que ocurre es que no se metaboliza el deoxicortisol y la deoxicocorticosterona, que se acumulan y acaban teniendo actividad mineralocorticoide que no deberían tener. Además, como se acumulan precursores de 17-progesterona, esto conduce a hiperandrogenismo y virilización en mujeres y en pubertad precoz en ambos sexos. En cambio, en el déficit de 17-alfa-hidroxilasa, la acumulación de nuevo de deoxicorticosterona condiciona mayor actividad del receptor mineralocorticoide, pero aquí no hay formación de los precursores de andrógenos adrenales, y esto condiciona una deficiencia de hormonas sexuales con amenorrea primaria en las niñas y genitales ambiguos en los varones. El tratamiento de estas formas de hiperplasia adrenal congénita es con glucocorticoides exógenos para inhibir la secreción de ACTH y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. El último de los síndromes en este apartado es el de resistencia a los glucocorticoides. En este caso son mutaciones en el gen que codifica para el receptor glucocorticoide, no el mineralocorticoide. Esto hace que este receptor no tenga capacidad para responder al cortisol. Esto activa el feedback adreno-hipotálamo hipofisario, incrementa los niveles de ACTH y más síntesis incontrolada de cortisol. En las formas monogénicas que afectan a la función de la célula muscular lisa de los vasos, hay estos tres síndromes que al final lo que hacen es condicionar la proliferación de células musculares lisas, o bien la calcificación arterial generalizada. Recuerdo un caso que se presentó, creo, aquí el año pasado, de uno de estos síndromes que condiciona calcificación vascular en los vasos. Por último, las formas monogénicas de hipertensión que afectan a la producción de catecolaminas. Hemos hablado de la cortical de la adrenal, ahora estamos en la médula adrenal. Feocromocitomas y paragangliomas, que en aproximadamente el 30% de los casos pueden asociar mutaciones en genes susceptibles, y esto es importante para hacer el screening en familiares cuando tenemos uno de estos diagnósticos. El listado de genes implicados en estas formas de hipertensión lo tenéis aquí. Quizás los que más nos suenan a nosotros son la enfermedad de von Hippel-Lindau, mutaciones en el gen RET que condicionan un MEN2 o la neurofibromatosis. Y el tratamiento de esta patología, como bien sabéis, es la cirugía y en los casos que son inoperables, pues el tratamiento médico. Solamente estas tres conclusiones. Las formas monogénicas de hipertensión son formas raras de hipertensión secundaria, pero creo que difíciles de diagnosticar, sobre todo si no piensas en ellas. Y debemos pensar en ellas ante una historia de hipertensión de aparición precoz con agregación familiar y ante alteraciones electrolíticas. Y la mayor parte de ellas, como habéis visto, se relacionan con el manejo del sodio a nivel renal y con la alteración de producción de hormonas adrenales. Y eso es todo. Muchas gracias, Laia, por esta excelente revisión de un tema que es verdad que es complejo, pero nos viene muy bien recordar. Y a continuación, Laura Castañeda, que es nefróloga de adultos de la Clínica Universitaria de Navarra, nos va a hablar sobre amiloidosis hereditaria. Es con el del centro, ¿no? Finalmente.
Buenos días. Como lo han dicho, yo soy Laura Castañeda, soy nefróloga responsable de la consulta de enfermedades renales hereditarias en la CUN. Hoy les vengo a hablar sobre amiloidosis hereditarias. La mayoría de aquí sabemos que la amiloidosis es un espectro de condiciones clínicas heterogéneas que es condicionada por el depósito de fibrillas extracelulares en distintos órganos o sistemas. Actualmente conocemos alrededor de 42 proteínas amiloidogénicas, 16 de ellas tienen una afectación o algún grado de depósito renal. Si hiciéramos una biopsia de todas las biopsias que se hacen a nivel renal, casi un 4% pueden ser catalogadas por amiloidosis y este porcentaje aumenta si es por síndrome nefrótico. Y el pronóstico de cada amiloidosis varía según el precursor implicado. Podemos clasificar las amiloidosis, sobre todo las renales, en 4 grandes tipos: las adquiridas, las hereditarias, las iatrogénicas y las de causa desconocida. Las amiloidosis primarias tenemos adquiridas la AL como con el 80% de toda la frecuencia de amiloidosis, seguida por la amiloidosis secundaria y, de forma más rara, las formas hereditarias pueden llegar hasta un 5% de ellas. Y, en último lugar, tenemos la amiloidosis por LEC2, que hasta hace unos años se consideraba parte de las hereditarias, pero ahora se cree que todas las mutaciones o cambios genéticos son más SNPs que otra cosa. De forma general, si hiciéramos una microscopía electrónica a todas las amiloidosis, sabemos que las fibrillas en este tipo de técnica miden entre 7,5 y 10 nanogramos y todos los tipos de amiloidosis tendrán la marca internacional, es decir, toda amiloidosis en la electrónica y en la inmunofluorescencia tendrá depósito de amiloide P sérico, independientemente del precursor. Sabemos que los patrones de afectación renal, el 97% tendrá una afectación glomerular, es más raro también el compromiso de las membranas basales y es muy frecuente el compromiso de la afectación vascular. En idea o hilando esto, las manifestaciones renales de las amiloidosis van, por un lado, dadas, como todos sabemos, por una proteinuria glomerular, pero algunas amiloidosis se pueden ver por una afectación de una disfunción renal progresiva. ¿Cómo es el enfoque o el enfoque diagnóstico de todas las amiloidosis? Primero, debemos sospecharlas y si estamos sospechando una amiloidosis hereditaria, debemos hacer una historia familiar en condiciones, debemos hacer un árbol genealógico al uso, debemos conocer bien la historia y evolución y la edad de los primeros síntomas, debemos hacer una biopsia renal en donde podamos confirmar con tinción de rojo Congo y microscopía electrónica que estamos ante una amiloidosis, pero lo más importante es tipificarla, porque claro, no nos vale hablar que estamos ante una amiloidosis, necesitamos saber el precursor para enfocar el tratamiento y evitar dar tratamientos que sean agresivos y peligrosos para el paciente que no lleven a ningún resultado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le pregunté a la IA, ¿qué algoritmo me propones? Entonces, biópsialo, haz una inmunofluorescencia con una restricción de cadenas y descartas la amiloidosis más frecuente. Entonces dije, vale, eso lo hago. Y si no es eso, pues pídele a tu patólogo que haga inmunohistoquímica de LEC2 y de amiloide sérico. Si estos son negativos, ya tendrías que hacer proteómica, pero claro, entiendo que según el centro, la proteómica se podrá hacer o no. En el caso de mi centro, tengo la gran ventaja que puedo hacer espectrometría de masas. Entonces, la proteómica o la espectrometría de masas tiene 2 goles estándares. Los hablaba con el hematólogo, que es como quien coordina esta espectrometría en mi centro, y me decía, ante una sospecha que teníamos de una amiloidosis por cadenas ligeras, no teníamos depósitos, ni siquiera teníamos una electrónica con depósitos. Y le dije, ¿qué le podemos ofrecer a esta segunda opinión, Moncho? Porque claro, yo estoy segura que esto es una amiloidosis AL. Me dice, pero sin depósitos no podemos hacer espectrometría. Y eso me abrió como un plus, y le dije, ¿cómo así? Me dice, claro, la primera cosa para que un
para que una proteómica en mi espectrómetro sea rentable es hacer la microdisección en los depósitos. No se puede hacer en tejido ciego. Por eso se hace después de, o la mayoría de veces después de tener la zona de depósitos. No pedimos al uso como corta la biopsia, manda a electrónico, manda no sé qué. Yo necesito que me manden los glomérulos o los vasos con depósito. Y le dije, vale. Efectivamente, lo hicimos y no salió nada, pero era porque la carga o justo la biopsia de ese paciente había biopsiado una zona sana, que sí que tiene una amiloidosis AL. Pero bueno, necesitamos hacer la microdisección en áreas de Congo red positivas y luego hacemos una espectrometría de tándem por cromatografía. Tenemos que tener en cuenta que es altamente sensible y específico y que en todos los reportes del espectrómetro de masas vamos a tener lo que es la firma universal de la amiloidosis, que es proteína P sérica, apolipoproteína E y ApoA4. Como han mostrado las compañeras anteriores, no puedo detenerme. Esto fue otra ayuda de la IA que le pedía a Open Evidence de sácame toda la información, una tabla de resumen con estas características de las amiloidosis hereditarias. Entonces me sacó esto, no me puedo detener en cada una porque además una es más rara que la otra y cada una tiene unas especificidades bastante complejas. Así que hablaré dentro de las más frecuentes de estas amiloidosis raras. La primera es la amiloidosis por transtirretina, que es el depósito de fibrillas de transtirretina mal plegadas en múltiples órganos o tejidos. Tradicionalmente tenemos la tipo wild type y el depósito de transtirretina mutante, que es la que nos compete en esta mañana. La transtirretina es una hormona de transporte que transporta tanto hormonas tiroideas como retinol. Se produce en el hígado y de forma normal es un tetrámero, pero este tetrámero en las formas mutantes es inestable, se divide en monómeros, los monómeros son hidrófobos o por las uniones hidrófobas terminan siendo dímeros y los dímeros formando plaquetas de amiloide. Debido a la gran morbilidad cardíaca y neurológica se divide en dos, la cardiomiopática y la polineuropática. Esta enfermedad, como todas las amiloidosis hereditarias, es autosómica dominante, tiene más de 130 mutaciones descritas, el gen de la transtirretina está en el cromosoma 18 y es muy importante conocer que es multisistémica. Y el órgano que marca el pronóstico en esta amiloidosis es el corazón y es muy importante tener en cuenta de cara al consejo genético de los pacientes con amiloidosis de transtirretina que tiene penetrancia incompleta y expresividad variable. Esto hace que el pico de incidencia de la enfermedad varíe entre 20 y 40 años. Es muy importante que los primeros síntomas siempre empiezan a nivel neurológico, independientemente del tipo de subgrupo en el que nos encontremos, y empieza sobre todo con neuropatía sensoriomotora y autonómica, pues pacientes con parestesias, hipoestesias, luego dificultad a la marcha y por último se quejan de mucha disfunción gastrointestinal y dificultad para la sudoración. Se cree que en cualquiera de los dos subtipos, el compromiso cardíaco, si lo buscáramos, estaría. Entonces, a todo tipo de pacientes que tenga una amiloidosis y que tenga este tipo de síntomas neurológicos, hay que ir directamente por una resonancia cardíaca. Finalmente, la afectación renal es la clásica de todas las amiloidosis, con proteinuria e insuficiencia renal, que termina siendo grave si no se controla el síndrome nefrótico. Si hiciéramos biopsias a todos los pacientes con amiloidosis por transtirretina, casi el 20% ya tendría una afectación histológica. En las pocas o muchas series sobre estudio de función renal, un tercio de los pacientes ya tienen enfermedad renal crónica al diagnóstico y de ellos en la próximo lustro o década evolucionará un 10% a enfermedad renal crónica terminal. Hay muchas mutaciones, pero hay que recordar 3 mutaciones importantes. La primera es la de la sustitución de una valina por una metionina en la posición 30, porque es la mutación más frecuente a nivel mundial y sobre todo en zonas endémicas como Japón, Suecia y Portugal. La sustitución de valina por isoleucina en la posición 122 es la mutación clásica que debemos buscar en los pacientes afrodescendientes y finalmente
para poder marcar pronóstico los pacientes que suelen tener la mutación de valina, la sustitución de valina por metionina en la posición 50, suelen tener un fenotipo polineuropático mucho más grave y más precoz. En las amiloidosis por transtirretina hay que tener en cuenta que el tamaño o la longitud de las fibrillas marca el inicio de la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bien, lo primero, como siempre, tengo que tener una clínica asociada, una clínica, un diagnóstico, la miocardiopatía, un estudio polineuropático hecho por neurología que me diga que estamos ante estas alteraciones y luego encontrar la mutación. En Gene Reviews de hace 2 años dirigen como primera opción la búsqueda de un gen único o un panel multigénico, es decir, vaya y secuencie el gen de la transtirretina si usted cree que está ante una amiloidosis por transtirretina. Es más, si está seguro, de una haga un Sanger en los exones 2 y 4. Si ya le sale negativo y sigue pensando que es transtirretina, haga un panel multigénico. No me decantaría yo, pero digamos que supongo que es dependiendo del centro por esta opción, y dan que en todo caso, si no tenemos una clínica como muy larvada o que nos haga pensar en ella, pues podemos hacer una secuenciación exómica. En el caso del sitio donde trabajo con genética, porque como lo han mencionado algunos, yo tengo la oportunidad de hablar con ella, somos genetista y nefróloga, solemos hacer un exoma panelizado. Entonces, consejo genético. Lo primero que hay que decirle a los pacientes es que si encontramos la mutación, tampoco nos va a decir mucho sobre la severidad o el inicio. Podemos dar un aproximado, pero no podemos decirle va a ser exactamente igual a su familiar. Pero sí podemos hablarle, al ser autosómico dominante, de este 50% que hemos mencionado de probabilidad de herencia a la descendencia. Hay casos de amiloidosis por transtirretina que hay mutaciones bialélicas, entonces hay que explicarle a esa pareja que cada hijo heredará alguno de los alelos mutados y con ello el riesgo de generar la enfermedad, y en los casos de que haya un mosaicismo germinal, el riesgo de transmisión a la descendencia es menor del 1%. Ya hemos hablado mucho de a quién vamos a genotipar, a quién no, cómo vamos a decirlo. En cuanto a transtirretina, dice que ok a los adultos sintomáticos, que a los menores es mejor tomarlo como un no, entre comillas, dado que no hay un beneficio claro en la edad pediátrica de conocer esta predisposición, es subjetivo de diagnóstico preimplantacional y en las zonas endémicas es obligatorio para los donantes hacerse el genotipado del gen. Panorama terapéutico. Hasta los años 2000, desde 1990, el tratamiento de elección era el trasplante hepático ortotópico, pero actualmente de lejos es como la tercera forma o el tercer recurso. Y luego actualmente tenemos los estabilizadores de la transtirretina y las terapias de silenciamiento génico. Entendiendo un poco todos los artículos, me di cuenta que en los casos de cardiomiopatia, si es temprana, porque no hay ninguna evidencia de NIHA4, es el tafamidis, el tratamiento de elección, mientras que en los fenotipos polineuropáticos son las terapias génicas de silenciamiento. Si es una neuropatía pura, se eligen los de segunda generación, que es el butiricin y eplontersen, y si es un fenotipo mixto, según lo que genere más morbilidad en el paciente, podemos empezar con tafamidis, si no vemos respuesta, hacer cambio a un silenciador. ¿Qué hacen los estabilizadores? Donde se rompe el tetrámero es en la unión a la tiroxina, entonces estabilizan esa zona de unión de la tiroxina, lo que hace que el tetrámero se mantenga y no se disocie en monómeros y por tanto no haya amiloidogénesis. Clásicamente todos conocemos el tafamidis porque además de tener todos esos beneficios a nivel de cardiomiopatia, también es el único de los tratamientos de la amiloidosis por transtirretina mutada que lentece la progresión de la enfermedad renal. Hay que tener cuidado con el perfil tiroideo y con algunos fármacos que se metabolizan a través de la proteína BCRP, como son las estatinas, sobre todo la rosuvastatina y el metrotexate. Hay otro silenciador que es el difunisal, pero este es un AINES.
Entonces, evidentemente, a nosotros como nefrólogos, teniendo un compromiso renal, nos hace menos gracia. Terapia génica. Hay dos grandes representantes de la terapia génica, que son los ARN de interferencia pequeño y los inhibidores oligonucleótidos antisentido. Para nefrología tiene gran importancia el patisiran porque es el único que ha visto en el ensayo clínico y en algunas experiencias en vida real que enlentece la caída del filtrado e incluso se han reportado casos de reversión de la proteinuria con el uso de este ARN de interferencia. Además, que para los neurólogos y los cardiólogos también es beneficioso porque ha demostrado mejoría de la neuropatía y de la calidad de vida. Por otra parte, el inotersen no es un fármaco que se recomiende para pacientes con enfermedad renal, dado que durante el desarrollo de la fase 3 se ha visto glomerulonefritis asociada al fármaco e inclusive hubo una asociación causa-efecto en donde se hizo una focal segmentaria al paciente que mejoró con corticoides y al suspender el tratamiento. Terapia sin investigación, un CRISPR, porque no teníamos un CRISPR, teníamos un antisentido y una ARN de interferencia, ahora estamos con un CRISPR, ahí directamente a romper esa región del DNA con la nucleasa y está muy de moda no puedo llegar a corregir ese DNA, ese RNA que me va a codificar una proteína amiloidogénica, pues voy a barrer los depósitos de esa proteína a medida que se van formando, que son los anticuerpos clearance. Actualmente hay dos en fase 3, que es el DEPLET-TR, sobre todo para cardiomiopático, y otro fase 3, que es el Cleopatra, que es más para polineuropático. Una amiloidosis que cabe resaltar, porque es una amiloidosis hereditaria, frecuente en España, parece una enfermedad limitada al riñón, es la amiloidosis por fibrinógeno alfa. Podemos decir que es la amiloidosis hereditaria con compromiso renal más frecuente. Sabemos que el fibrinógeno es una proteína que se sintetiza en el hígado y que tiene que ver con agregación plaquetaria y su gen es el gen FGA, que está en el brazo largo del cromosoma 4. Tiene una distribución mundial. En negrita los países donde se han hecho más reportes de casos, estudios de más población y sabemos de esta enfermedad desde el año 93 que se reportó por primera vez en Nature en una familia peruana. Cosas a destacar. Tiene una penetrancia incompleta, una expresividad variable. En la corte más grande del Reino Unido, solo el 46% de los pacientes con amiloidosis por fibrinógeno alfa tenían algún tipo de historia familiar. Es autosómica dominante y hay 17, yo creo que ahora unas 19 proteínas amiloidogénicas y la mutación más frecuente es la E526V y la de peor pronóstico es la R544L. Son el 10% de todas las amiloidosis hereditarias, tiene un pico de incidencia en los 50-60 años, pero varía según el tipo de mutación y podemos llegar a diálisis entre 4 a 6 años después de los primeros síntomas y tenemos una supervivencia de una década después del inicio de terapia renal sustitutiva. Las variantes son importantes de conocer porque el pronóstico de su recurrencia en el riñón es diferente, llegando a ser del 83% en las de cambio del marco de lectura y a las de peor pronóstico, y hay muchos grupos que avalan dar un seguimiento diferente según el tipo de mutación tanto al paciente como a los asintomáticos. Tratamiento, no hay tratamiento dirigido, todo es un tratamiento de soporte y actualmente no hay ninguna terapia que condicione mejoría, pues bloqueo del RAS, inhibidor del cotransportador ISGLT2 y soporte sintomático. En cuanto a estrategias del trasplante, según el tipo de mutación se puede considerar un trasplante renal aislado en las que son de buen pronóstico y en casos muy seleccionados y dependiendo del tipo de institución donde esté el paciente, se considera que el hepatorrenal podría reducir esa incidencia en el post-trasplante porque, claro, el problema es el hígado, no el riñón. Pero claro, no hay mucha experiencia y hay 7 casos reportados en todo el mundo. Tenemos la corte más grande, es de descendencia española, esto se hizo en el Reino Unido, pero
Los bisabuelos eran de origen vasco. Yo tengo actualmente 2 familias. Una primera familia que conocí en el 2022, que es un paciente que tiene ahora 78 años y en su momento tenía 0,7 de creatinina, ahora vamos por 1,6, pero seguimos con proteinurias mantenidas de 1,5 gramos. Él llegó con 5 a mi consulta. Y luego pensé que eran familias independientes, pero el paciente número 2 y 3 son hermanos. Él consultó primero para una segunda opinión, para que yo contara lo que conocía, y a la segunda hermana la conocí en unas jornadas con pacientes hace un par de meses y resultaron ser hermanos. Todos ellos tienen la mutación de peor pronóstico. ¿Van similares? No, la segunda familia va un pelín mejor. Hay otras amiloidosis mucho más raras, que es la amiloidosis por lisosima. Ya sabemos que la lisosima es una enzima bacteriolítica y, importante de esto, un síndrome nefrótico a edad temprana, adolescencia, enfermedad renal crónica a los 30 años y se debe sospechar en adolescentes o niños que se quejan de síndrome seco, ¿vale? La amiloidosis por gelosina. La gelosina es una proteína importante para la piel y el músculo porque se une a la actina. Tiene un nombre propio que es el síndrome de Meretoja y es importante porque también es una amiloidosis con unas características peculiares. A los 30 años los pacientes tienen una cutis muy dura, poco flexible y además al examen oftalmológico tienen lo que se llama córnea entrerrejado. Tienen una neuropatía diferente a todas las amiloidosis que creemos que es ortostatismo o malestar, pues en ellos es una parálisis facial progresiva con incapacidad de meter la lengua. Generan también un síndrome nefrótico rápidamente progresivo y después de esto terminan en diálisis entre el 1er y 3er año. Y finalmente las amiloidosis por apolipoproteínas. No sabía que eran tantas, son 8, pero las 3 más importantes para los nefrólogos son estas, son de características sobre todo de la península de Italia y rara vez llevan a enfermedad renal crónica terminal a edades tempranas. Normalmente son pacientes mayores de 70 años. Finalmente, enfoque importante que nos permitiría reducir ese poco acceso a la investigación dirigida de terapia génica, generar anticuerpos panamieloides, es decir, anticuerpos que me permitan barrer los depósitos amiloides de todas las amiloidosis, generar un nexo común como el heparansulfato para que estos anticuerpos se unan al amiloide y lo barran, porque si vamos una a una, en coste-efectividad de los gobiernos el desarrollo no iría. Tendríamos que ofrecer algo que lleve por medio a la amiloidosis AL. Y finalmente, eso era todo. Este es nuestro grupo de investigación. Una pequeña valla publicitaria. Estamos desarrollando con Rafael Aldave y la doctora Nerea Carrasco, unos compañeros de investigación en biología molecular, terapia génica para el tratamiento de la poliquistosis patorrenal autosómica dominante. Ahora estamos con PKD1, pero recibiremos ofertas de otros tipos de enfermedades renales. Lo importante ahora es que estamos buscando el vehículo. Estamos entre nanopartículas y la forma por donde entrar. Venga, gracias. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias a los 3 ponentes. Vamos un poquito más de tiempo. Podríamos tener una pregunta corta de la audiencia si alguien tiene que se quede el tintero. Virginia, un comentario, venga. De osteomalacia hipofosfatémica por comentar el F23 y usamos mucha carbosimaltosa. Muy bien. Solo recordarlo. Venga. Y bueno, yo que tenía 20 preguntas. Bueno, muchas gracias. Mira, os vamos a pedir un favor, vamos un poquito tarde y como hay gente que se tiene que marchar, vamos a mantener el tiempo del desayuno, con lo cual tenemos 15 minutos y volvemos, ¿vale?